San Lucas capítulo 5 versículo del 1 al 11. Decimos amén cuando estemos allí. Se perdió Lucas, se fue al mundial, nunca está bien. Ya, amén. Dice Lucas capítulo 5 versículo del 1 al 11. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír ¿qué? La palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué le pasaba a la red? Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué les pasaba a las barcas de tantos peces? Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. ¿Ante quién? Diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. A su nombre. ¿Cuántos sabemos que Dios hace cosa grande, cosa maravillosa, cosa que hombre no puede hacer? Amén. Hoy Dios nos trae esta palabra. La hemos visto de diferentes maneras, pero hoy Dios quiere recordarle a usted que el cambio en su vida no solo lo decide Dios, sino que tú lo decides. Porque en su palabra dice que Dios tiene planes de bien y no de mal. Amén. Dice que los que aman a Dios, todo, aún lo malo, aún lo feo, aún lo triste, aún lo doloroso, aún lo que no entienden, dice que los que aman a Dios, todo le ayuda para bien. Pero hay un detalle: los que conforme su propósito son llamados. ¿Cuántos de aquí ya hemos sido llamados? ¿Cuántos de aquí ya estamos siendo ungidos? ¿Y cuántos de nosotros vamos a salir a proclamar la victoria del Señor? Bien, ahora tú decides. Dios te busca, pero tú decides. Dios manda palabras sobre ti, pero tú decides. ¿Qué quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué quieres producir en tu vida y en tu entorno? ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 1 y 2? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué vio el Señor Jesucristo? Dos barcas. Amén. ¿Y cómo estaban esas barcas? Cerca a la orilla.
¿Y cómo estaban los pescadores? ¿Qué estaban haciendo? Lavando sus redes. La barca representa su vida. En este momento la barca va a representar su vida. Para esta palabra la barca representa su vida. El pescador representa la voluntad o el libre albedrío de la persona. Estos dos detalles es importante para que usted comprenda y reciba la palabra. La barca representa su vida, el pescador representa a la persona con su libre albedrío. Por eso Dios le dice, tú decides. Tú decides. ¿Por qué? ¿Cómo están las barcas? Cerca a la orilla. ¿En dónde están? En el mar. ¿Y qué hace usted para que las barcas estén junto a la orilla? Les pone freno de mano, le pone una piedrita en la llanta. ¿Cómo le ancla a la barca a una orilla? Amén. Una amarra, una soga, una atadura, algo que te detiene. Algo que te amarra o te liga a algo. ¿Para qué? Para que la barca ¿qué? Que no le diga barca, que no le diga y se marchó y a su barco le llamó libertad y con la lágrima. La vida representa la barca, la persona, la decisión que tiene la persona. La barca está diseñada para estar parqueada cerca a la orilla del mar. ¿Para qué está diseñada la barca? Para abrirse paso por las aguas, para flotar y no para hundirse, para ser útil, para aportar carga, para recibir algo, para ir de un lado hacia otro, para cumplir un propósito. La barca no está diseñada para que le tenga como una soga y una estaca clavada a la arena, sin rumbo, sin dirección, sin ser funcional por la cual fue diseñada. Si la palabra dice recibiréis poder, usted fue diseñado para recibir el poder y la presencia de Dios dentro de usted, para manifestar poder en la semejanza del Padre. El diseño de Dios es un plan de bien, no para que esté como esta barca, varada, estancada, junto a un pedazo de tierra, por una amarra clavada al piso. Pero ¿qué amarra la barca? ¿Qué amarra su vida a una orilla de la cual no puede moverse? ¿Quién le amarra la barca? Los pescadores, las personas. Usted mismo amarra su barca en su vida a donde la quiere tener. ¿A qué me refiero? Dice que fueron a pescar, no pescaron nada, dice, ¿no es cierto? Que llegaron a la orilla del mar y que a la barca le tenían junto a la orilla. Yo amarro mi vida donde yo la quiero tener. La barca no decidía por sí sola, el que decidía era la persona. Si su vida es su barca y usted decide, y si su vida no está fluyendo, si su vida no está en el propósito, si su vida no es personal, si a su vida no está trayendo lo que usted desea y necesita, no es Dios, es usted amarrando su barca para donde no está diseñada. ¿Cuántos ya sabemos que la esencia del Padre es que nada está estancado? Su corazón bombea 24/7. Sus pulmones se mueven 24/7. Aún en su estómago, aunque usted no sienta, hay movimientos peristálticos, si no me equivoco, para que la comida se digiera. Su sangre fluye, sus células fluyen, todo está en movimiento.
Sus neuronas por pulsos eléctricos tienen movimiento. El agua se mueve, las nubes se mueven, el planeta se mueve, el sistema solar se mueve, las constelaciones se mueven, el espacio se mueve, todo se mueve. ¿Qué le hace entender o pensar o creer que si usted se amarra a una orilla de un problema, está en el propósito de Dios? ¿Qué le hace comprender a usted que si se amarra a algún pecado está en la voluntad de Dios? ¿Qué le hace entender que si usted no suelta un mal hábito y está amarrado con una estaca a esa orilla que detiene su vida en la voluntad de Dios? ¿Qué le hace pensar que si trajo un mal resultado a su vida usted debe parquear allí su barca y es la voluntad de Dios? La barca no se amarra sola. La barca debe ser atado por alguien. Y ese alguien es usted mismo. Amén. ¿Vamos claros hasta allí? Amén. Si no entiende, me alza la manito. Estamos para solventar y aprender aquí todos. Amén. Ahora, tremenda la palabra de Dios. Jesucristo vio dos barcos parados, haciendo lo que no debe hacer. Si el agua está en un pozo sin movimiento, ¿usted sabe qué pasa el agua? Si usted tiene aceite en un frasco, por más bonito que sea ese frasco, después de unos años, ¿qué le pasa al aceite? Se seca. Si un cristiano tiene salvación, tiene promesa y tiene unción y no se mueve, se para como la barca. ¿Qué le pasa a la barca si pasa ahí meses, semanas, años? Se pudre, se daña, se inutiliza. Pasa lo mismo cuando yo me quedo anclado y me ato a la orilla de algún problema, de alguna circunstancia, de algún dolor, de alguna enfermedad, de algo imposible que para mí como humano me resulta. Me amarro. Yo decido atar mi vida a eso y estar ahí, a lo que el ritmo de la ola del mar, del problema, de la enfermedad me tenga. Dios no quiere esto para usted. Dios quiere que usted hoy suelte su barca, pero usted decide, no Dios. Dios ya lo decidió antes de la fundación del mundo, de que usted se ha puesto como profeta a las naciones, que irá de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero usted decide soltar su barca el día de hoy. Esa atadura que detiene la barca, algún problema, alguna frustración, algún fracaso, alguna mala experiencia, le ofendieron, le humillaron, le perjudicaron, y usted toma la soga, lleva su barca y le parquea junto a la orilla, donde no puede seguir su curso, donde no puede cumplir el plan de Dios, donde no puede cubrirse la voluntad y el tiempo de Dios. La barca está hecha para navegar, para cumplir su propósito. Dios no tiene nada infuncional. Dios no tiene hijos ni hijas estériles. El problema es que no nos convencemos, o el problema es que nuestra barquita está atada a la orilla por algo. Pero hoy Dios quiere que usted desate su barca, su vida, para la honra y gloria de Dios. Amén. Ahora, ¿qué más? Porque Pedro estaba allí con sus amigos. Estaba con Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Estaba él con sus amigos, al lado de sus barcas. Pero ¿por qué estaban ahí varados? ¿Qué les pasó? ¿Qué dice la palabra?
¿Pescaron o no pescaron? No pescaron. Este es el problema. La Escritura dice, el hombre puede hacer muchos planes, pero solo los cuales prevalecen. Los planes de Dios. Por eso nos instruye la palabra. No hay que decir, yo esto, yo aquí, yo allá, yo. Si Dios quiere, si Dios permite, haremos esto, haremos aquello. Todo esto, si no me mueve en la voluntad de Dios, el diablo va a encontrar ocasión para crear una situación que usted amarre su barca a alguna orilla y que su barca se dañe, se eche a perder, sin cumplir lo que Dios le determinó cumplir. Pedro, o Jacobo en este caso, porque aún no era cambiado de nombre, Simón, Jacobo y Juan, ¿usted cree que se sentían contentos? Toda la noche desvelado, lanzando red, jalando, remando, vamos, aquí no hay peces, vamos para allá. Toda la noche. ¿Y qué lograron? Y regresar con ese pesar. No me fue bien, no me está yendo bien, nada está cambiando, ya creo que nada se puede hacer. Y el diablo es padre de toda mentira. Si antes no podías, hoy peor. Mira cómo te fue, mira cómo te está yendo, mira, poniéndole y dándole, el mismo pasándole la soga para que le ponga más amarras a su barca. No es el plan de Dios. Pero mire, hay un detalle. Y Dios le dice, tú decides. Dice que cuando vio Jesucristo 2 barcas y 2 pescadores que lavaban sus redes, dice que Jesucristo en el versículo 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas. ¿Cuántos sabemos que cuando usted escucha de Dios, que cuando usted le ministra palabra de Dios, no es casualidad? Es Dios aquí, como a Simón, buscándole entre millones de personas. Porque muchas veces Simón ni sus amigos tenían la intención de buscarle a Dios, a Jesucristo. Fue Jesucristo que fue a esa orilla, a ese mar, a esa ciudad, a esa nación, solo por Simón, que posteriormente fue Pedro. Cuando Dios se propone buscarlo, lo va a buscar, pero usted decide cómo vivir a partir de ese momento. Y dice en el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas. ¿Cuántas barcas habían? ¿Y cuál escogió? La de Simón, que posteriormente fue Pedro. Puede haber cientos, millones alrededor suyo, pero si es Dios con usted, va a ser solo con usted. Porque Dios es especial. Ni aun los dedos son iguales, ni aun la huella dactilar en el mundo se repite. Usted es obra única y maestro de Dios. Ahora dice, entrando, había 2 barcas, pero Jesucristo escogió una, entre millones de él escogió una. Y hoy Dios ha decidido una vez más buscar la suya. Una vez más. Ahora, Simón, Jacobo y Juan no estaban en su mejor momento, ¿o sí?
no pescaron, cansados, con ojeras, como dice aquí esa canción, flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Sin Dios así vivimos. Apartados de mí nada podéis hacer. Y dice que Jesucristo fue. Para ellos no era el momento perfecto. Aflicción, desánimo, desaliento, tristeza, fracaso, frustración, no pescamos nada. Pero para Jesucristo fue el momento perfecto. Porque si la barca tenía peces, Jesucristo no podía subirse a esa barca. ¿Se da cuenta? Todo ayuda para bien. Esa barca vacía era porque iba a recibir gran bendición y presencia de parte de Dios. Muchas veces Dios le tira lo que está estorbando para que usted reciba lo más importante, que es la presencia de Dios. Porque la añadidura llega por el que añade. En vano trabaja quienes edifican la casa, si Jehová no la edifica, si Jehová no la levanta. El Señor Jesús fue y se subió a la barca de Simón, que después es Pedro. Y dice, y entrando en una de aquellas barcas. ¿Qué hace usted cuando va a subirse a un vehículo que no es suyo? Que se quítase, perdón, yo estoy aquí. No es cierto. O cuando usted entra a una casa, ¿cómo entra? Pateando a la puerta. ¿Qué dice usted? ¿Qué pide? Pide permiso para poder ingresar. No es que el Señor Jesucristo le vio a Pedro ahí y le empujó. Le fuiste, me sube a la mano. Jesucristo, Dios siempre va a pedirle a usted permiso para ingresar a su propia vida y corazón. Por eso dice la Escritura, Él está a la puerta y llama. Y si me abre la puerta, no dijo si yo le tumbo la puerta, si yo le pateo la puerta, si yo le exploto la puerta, si yo le serrucho la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si me abre, yo entraré a cenar con Él y Él conmigo. Jesucristo, Dios, respeta nuestra decisión, nuestro libre albedrío. Usted decide qué hacer después de que Él le busque. Jesucristo le debió haber dicho a Pedro: Simón, ¿me permites subir a tu barca? Y miren qué momento tan decisivo. Simón Pedro hubiese podido haber dicho: Señor, estoy cansado, no he dormido, no he desayunado, no pesqué nada, ahora la casa, ahora los recibos, ahora aquí, ahora allá, ahora mi mujer me ha de reclamar. Y encima quiere que me quede aquí un rato más. Tú decides. Aunque usted esté en un mal momento, siempre va a ser un buen momento para dejar entrar la presencia de Dios a su vida, a su nombre. Él tenía escasez. No tenía sustento para ese día, aparentemente. Pero lo grande que estaba recibiendo, ni él mismo se imaginaba. Jesucristo subió a la barca de Simón Pedro. Pero usted decide dejarlo entrar a su corazón o dejarlo subir a su vida. ¿Qué va a decidir de ahora en adelante? Aunque usted se encuentre en el peor momento, no le niegue que Dios entre a su vida.
¿Qué más dice la palabra de Dios? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, le pidió, le hizo la petición. Hermano, hermana, Dios no le va a decir, cambia. Dios no le va a decir, suelta la mentira. Dios le va a instruir. Dios le va a aconsejar. Dios le va a revelar la verdad. Pero tú decides dejar que la verdad entre a tu barca, a tu vida, o dejarla ahí. Jesucristo le rogó que apartase de la tierra un poco. ¿Qué pidió Jesucristo? Que aparte qué de la tierra. ¿En dónde se subió Jesús? ¿Y qué le dice? Que la aparte un poco de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué le pidió esto? Para que empiece a navegar. Para que empiece a dejar de estar atascada en la orilla, dándose y fregándose contra la arena una y otra vez, atascada, sin poder ir a ningún lado. Jesucristo le pidió, le rogó, le hizo la petición, no le obligó a soltar la barca. Tú decides. ¿Quieres soltar tu barca para que Dios cargue tu vida? ¿O quieres tenerla atada al mismo muelle de sufrimiento, de dolor, de fracaso, de angustia, de enfermedad? Tú decides. Aquí Simón decidió ser sensible a la voz de Dios, a la petición de Jesús. Jesucristo le dijo, puedes apartar tu barca de lo que te estanca. ¿Tú qué decides? Tremendo. Si Simón decidía no dejar soltar la barca, se perdía todo lo que Dios iba a entregar ese día. Todo lo bueno en ese mal momento. Jesús le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y aquí hay un detalle importante, hermanos. Está bien tener fe, pero hay que ser obediente. Porque usted puede tener mucha fe, pero no ser obediente. Y Dios no va a poder obrar. Aparta tu barca, tu vida, de lo que te detiene, de lo que te estanca. Y Pedro soltó sus amarras y empezó a flotar en el agua. Inicialmente le pidió que la parte de la tierra un poco nomás, porque Dios es un Señor, un caballero. Él sabe que tú, tu vida, tu mente, tu cuerpo, tu carne debe ser transformada en un proceso. Pero la gente piensa que Dios es la hada madrina, que va y le toca al ratón y se convierte en corcel, que va y toca la calabaza, el sambo, y le convierte en carroza, que va y le toca con la vara en la cabeza al sapo y se convierte en príncipe. No es así. Dios le va a ir pidiendo, instruyendo poco a poco, para que su vida se desatasque de donde estaba atorada. Porque Dios comprende que mientras usted va obedeciéndole a Dios en poco a poco, Dios puede ir obrando. Tremendo. Mire lo que dice. Y sentándose, ¿en dónde se sentó el Señor Jesucristo ahorita?
la barca que representa la vida de Simón Pedro. ¿Y qué se puso a hacer el Señor Jesucristo? A enseñar la palabra desde la barca. Usted puede tener mucha fe, pero si no hay obediencia, el diablo va a venirle a robar, a matar y a destruir. Pedro estaba allí con su barca. Pedro estaba allí dedicándole tiempo. Pedro allí sin pensar se convirtió en ¿qué? En instrumento para la obra. ¿De quién? De Dios. Hay que tener fe, hay que ser obediente, pero hay que dejarse hacer en momentos instrumento para la obra de Dios. Por eso dice la Escritura: sed pues hacedores, no solo oidores, porque la fe sin obra está muerta en sí misma. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mire cómo en el versículo 3 se conjuga fe, obediencia y obra. Porque Pedro, trasnochado, podía irse a dormir en su hamaca con su sombrero pegándose un batido de coco. Ya, mañana veremos qué hacemos. Pero en medio de su mal momento, sacó tiempo para Jesús, tiempo para ser parte de la obra, tiempo para ser instrumento. Amén. A su nombre. Gloria. Asustados los veo. Rayos, otra vez la obra. Es tremendo. Hay otro detalle aquí. Jesús le rogó, le hizo la petición, no le obligó a que suelte la barca de lo que le detenía. Y Pedro, o Simón en este caso, lo hizo. Debemos tener cuenta que mientras yo viva haciendo las mismas cosas, voy a tener los mismos resultados. Pero cuando yo decido ser sensible a la palabra de Dios y quiero cambiar, si cambio mi manera de hacer las cosas, voy a traer diferentes resultados. Tú decides qué vas a seguir haciendo de aquí en adelante. Tú decides soltar o no soltar la barca. Jesús le pidió, no le obligó. ¿Cuántos quieren cambiar el rumbo de su vida desde hoy en adelante? Amén. Amén. Una pequeña acción de fe trae grandes resultados de bendición. Jesús le pidió aparte un poco nomás. Y esto desató todo lo grande para la vida, el presente y el futuro de Simón, que fue Pedro, un tremendo instrumento de Dios. Así le visiona Dios a usted. Un pequeño cambio, una pequeña iniciativa, una pequeña acción trae grandes resultados por la fe. Pero miren, vamos avanzando, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Qué
tiempos puede observar usted entre el versículo 3 y el versículo 4? Porque ¿cuántos sabemos que el tiempo de Dios es qué? Siempre va a haber tiempo. Dios le dio promesa de bendición, va a haber un tiempo que se cumpla. Dios le prometió sanidad, va a haber un tiempo en el que se cumpla. Dios le prometió el cambio de alguna persona, va a haber un tiempo para que se cumpla. Dios pide algo en su vida, va a haber un tiempo para que se cumpla. ¿Qué tiempos hay entre el versículo 3 y 4? ¿Los distinguimos? Primero, antes de que Jesucristo le diga, boga mar adentro, echa vuestras redes para que pesques, hubo 3 tiempos. Primero, el tiempo de soltar la barca, su vida de lo que le detenía de esa orilla. Amén. El segundo tiempo, el de alejarse de esa orilla, el de alejarse de las mismas acciones, las mismas palabras, las mismas vivencias, las mismas cosas. El tercer tiempo, boga mar adentro, el de navegar hacia el propósito de Dios. ¿Se da cuenta cómo en el versículo 3 y 4 están escondidos estos versículos, estos tiempos? Tiempo de soltar tu barca, tiempo de alejarte de la orilla, y el último, tiempo de bogar mar adentro. 3 tiempos para el propósito, para el llamado. Ahora, mire cómo Dios le empieza a hablar de cosas mayores. Boga, navega a mar abierto. Ya no solo por la orilla que te da seguridad. Y mire lo que le dice el Señor Jesucristo. ¿Qué le dice? ¿Qué le dijo a Simón cuando? Toma tus redes y échalas. ¿Para qué? Para pescar. Quizás Pedro, yo soy pescador, vivo pescando, pesco en las noches, y Jesucristo me viene a decir, toma tu red, ¿para qué? Quizás Pedro, yo soy pescador, tengo una red y me dicen que eche la red para pescar, ¿no es obvio? O sea, ¿para qué más voy a tomar la red, pues, Señor Jesús? Si la red es para pescar, ¿qué voy a hacer? A pescar. O sea, Jesús, ¿qué pasa? Hello. Yo sé que la red es para pescar. Y me dice, boga mar adentro para pescar. O sea, y ese es el tema. Que muchas veces sobre lo que Dios replica y que a usted le aparece obvio, o evidentemente obvio, Dios tiene propósito. Como que ella toma el trapeador para trapear. ¿Y qué más voy a hacer? A cantar. Toma la escoba, ¿qué más voy a hacer? A barrer. Y me dice, toma la red para pescar. ¿Qué más voy a hacer con la red? Pero muchas veces no discernimos qué Dios está haciendo, aun cuando nos instruye sobre algo obvio o evidente. ¿No intuye usted por qué? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién sugiere algo? Es necesario que Dios muchas veces le redunde a usted en lo evidentemente obvio. Y ya le voy a contestar más luego esa pregunta. Boga mar adentro, echa las redes, pero tú decides. Ya decidiste soltar la barca de la orilla de esas amarras que te tenía estancado. Apártate poco a poco de ellos. Pero ahora vamos por lo grande, pero tú decides. Eso que a ti te tenía atado, frustrado, decaído, amargado, enojado, irritado, desanimado, ya no son
soltaste, Pedro, Simón, ya lo soltaste. Pero vamos por lo grande. Tú decides. Ya avanzaste un poco, no te conformes con lo poco. Yo quiero llevarte a lo grande, a ese mar de bendición, de oportunidad, al océano del Espíritu. Y cuando usted se decide moverse en ese llamado, caminar o navegar en el llamado de Dios, usted va por lo grande. Pero Jesús lo probó la obediencia en lo poco, en lo insignificante. Querer soltar la vida de su estancamiento, querer empezar a alejarse y querer empezar a dejar guiarse por Dios. Vamos por lo grande. Yo te voy a hacer pescar. Eso que te detenía, eso que te fracasaba, eso que te frustraba, eso que te dolía, eso que parecía imposible, ese esfuerzo en vano, que estabas cansado y no lograste nada, yo lo voy a cambiar por peces. Eso que tú necesitabas aquí, que te hacía sentir frustrado, yo te lo voy a dar acá, pero en grande. Pero tú decides, Pedro. Tú decides. ¿Cuántos queremos lo grande de Dios? ¿Cuántos queremos navegar por la palabra y el llamado de Dios? Pero tú decides. Tú decides qué hacer. Y aquí hay dos cosas, mis hermanos. Dios le instruyó qué hacer. Boga mar adentro, toma tus redes. ¿Para qué? Para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Aquí hay dos puntos. Los argumentos contra la palabra de Dios. ¿A cuántos nos encanta argumentar ya eso? Y si todavía le quedaron ganitas, repítase la prédica, promesa versus evidencia. Ahí está clarito. Aquí Simoncito, que aún no era transformado a Pedro, le dice: toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. ¿Y qué te dice Juan 15:5? Apartados de mí nada puedes hacer. Pero ¿con quién estaba Pedro o Simón en la barca? Con Jesús, con Dios, con la presencia de Dios. Y ya no estaba ni apartado de Dios, ni estaba en sus fuerzas, estaba con Dios, en obediencia a Dios, en fe con Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando eso se combina? Cosa grande. Pero aunque muchas veces ya Dios está con nosotros y tenemos la presencia, no nos convencemos. Porque Pedro le dijo: ya toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Sí, pero la diferencia es que hoy vas a trabajar, vas a ser diligente, varón esforzado y valiente, con mi presencia, contigo, no sin mí. Allí tu trabajo prospera, allí la paz viene a ti, allí el cambio viene a ti. Y mire el segundo punto: creer y obedecer. Jesucristo le dijo: boga mar adentro, toma tu red, pesca. Pedro argumenta y segundo, cree y obedece. Usted decide. ¿Le va a argumentar a Dios o le va a creer y le va a obedecer? No hay medias tintas, mis hermanos. Esto no es una ley para interpretarla. Porque cuando yo leo la palabra y después le digo: pero,
Pedro argumentó, pero tomó en sí la fe. Y dijo, pero en tu palabra voy a obedecer. Tremendo. ¿Y cuál fue la palabra que le dijo Jesucristo a Simoncito? Toma tu red para pescar. Ahora entiende que el Señor Jesucristo tenía que decirle lo que era evidentemente obvio. Toma la red para pescar. Y Simón, pero ¿qué más voy a hacer si la red es para pescar? Pero Jesucristo, Dios, hace todo. ¿Por qué? Por la palabra. Quizás a Simón le pareció algo evidente. ¿Qué más voy a hacer con la red de pescar sino pescar? Pero Dios le estaba profetizando. Dios le estaba declarando. Tú vas a pescar. Tú vas a pescar con tu red, con lo que yo te he dado a ti, con tus recursos. Tú vas a cambiar. Tú vas a multiplicar. Tú vas a crecer. Tú vas a transformar. A su nombre. ¿Se da cuenta? Subestimamos. Si Dios le dice, toma su escoba, no le diga, ay, la escoba. ¿Y qué hago con la escoba? Barrer con la escoba. O sea, no. Dios sabe cómo va a usar esa escoba. La viuda y la vasija de aceite. Cuando se le murió el esposo que le servía, era temeroso y fiel con Dios. ¿Qué hizo la mujer? Fue donde qué profeta. ¿A buscar qué? ¿A decir qué? ¿Y qué le dijo cuando el profeta le dijo? ¿Qué tienes en tu casa? Nada tengo. Pobrecita soy. Viudita encima más. Nada tengo. No tengo nada. Y una vasija chiquita de aceite nomás. No es que no tenías nada. Lo insignificante, lo poco, lo nada, Dios lo multiplica. Él no tenía nada de peces. Él tenía una barca vacía. Él tenía una red que no sirvió para nada. Él tenía años de experiencia. Él sabía cómo salir a pescar. Él sabía qué representaba la luna. Él sabía los tiempos, las temporadas, dónde los peces están, a qué horas los peces están y en qué lugar los peces están. Pero pese a eso, sin la presencia de Dios, ¿qué logró? Nada. Pero tú decides soltar tu barca, recibir en tu barca la presencia de Dios, moverte en fe, creer y obedecer. Si Dios le dice algo aparentemente obvio, o si Dios le dice algo incomprensible, hágalo. Porque con la presencia de Dios todo cambia. A Pedro le funcionó. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cielo y tierra va a pasar, pero esta palabra no va a pasar. A su nombre. Amén. Tú decides creer o no creer. Tú decides soltar tu barca o no soltar. Tú decides multiplicar o vivir en escasez. Tú decides con Dios todo, sin Dios nada. En su nombre. Ahora, ¿se acuerda usted cuando Pedrito, ya transformado y llamado por Jesucristo, estaban en la barca y hubo la tormenta? ¿Qué detuvo la tormenta? ¿Cuándo? Cuando los 12 discípulos estaban navegando en la barca, porque Jesucristo les instruyó que crucen de la una orilla a la otra porque Él se iba a orar, movidos en la palabra, en el propósito, en obediencia, dice la palabra que se levantó una fuerte tormenta, a tal punto que la barca se mecía y se podía hundir. Y dice que todos estaban allí inquietos, turbados, con miedo, y cuando Jesucristo vino caminando sobre la tormenta, dijeron: ¡hay un fantasma! Un chamuco, un Gasparín.
Y Pedrito, todo bien aventurero, él dijo, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedrito, un paso, dos pasos, y se hundió. Jesucristo lo levanta y camina con Jesús, tomado del brazo. Sube Simón Pedrito a la barca, pero la tormenta todavía seguía. Y dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo metió en la barca, la tormenta cesó. Usted necesita de la presencia de Dios en su barca, aun por más fuerte que sea la tormenta. Pierda todo menos la presencia de Dios en su barca. Yo dije pierda todo, pero no pierda la presencia de Dios en su barca, en su vida, en su casa, en su familia, porque esto trae cambio. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Versículo 6. Habiéndolo hecho. ¿Qué dice la palabra? ¿Ser solo oidores? Puesta la fe por obra. Porque de nada servía que el mismo Señor Jesús esté sentado en la misma barca donde estaba el mismo Pedro con la misma red que Dios iba a usar para el milagro. Si a Simoncito no le daba la reverenda voluntad de lanzar sus redes, ¿saben qué pasaba? Muchas cosas no pasan porque no pone la fe por obra. Ya tiene presencia, tiene unción, tiene promesa, tiene visión, tiene llamado, tiene asignación y tiene la instrucción de qué hacer de parte de Dios. ¿Y qué provoca? Porque no pone su fe por obra. Y caemos en ese tiempo de vacas flacas, que en vez de dar leche dan pena, porque no ponemos la fe por obra. ¿Se da cuenta cuántas cosas se echan a perder? Porque no ponemos la fe por obra. Pero como Simoncito tomó la palabra y puso su fe por obra, dice en el versículo 6, habiendo hecho lo que Jesucristo le dijo, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. 7, entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ¿qué? Lo que no tenían ni para ellos mismos, una sardina. Llamaron a sus compañeros para ¿qué? Lo que acá les faltaba cuando la barca sin la presencia de Dios, de sus fuerzas, de alejados de Dios, no lograban nada. Cuando dejó entrar la barca a Jesucristo, cuando dejó que oír la palabra de Dios y ponerla por obra, ¿qué pasó? Algo grande, algo sobrenatural. Cuando usted debe pescar solo en la noche, en la madrugada, que es cuando los peces suben casi a la superficie a comer, él pescó en el día y pescó mucho. Con Dios todo, sin Dios nada, acuérdese siempre esto. Cuando usted le cree a Dios y es sensible a la voz de Dios y se pone a hacer por fe la obra en la que le recibió por la palabra de Dios, Dios le conduce a mucho. Gran cantidad de peces, gran cambio en su vida, gran paz, gran transformación. Yo no sé lo grande que usted necesita, pero Dios lo va a hacer. Solo Dios hace lo que el hombre no puede. Solo Dios cambia lo que el hombre no puede. Solo Dios transforma y multiplica lo que el hombre no puede. Gran cantidad de peces. Y cuando usted es como Simón Pedro, que usted mismo decide cortar la soga que le detenía su barca, y la barca en vez de estar así contra la arena, nadando una y otra vez sin rumbo, sin sentido, cansado, afligido, lastimado, herido, cuando suelta su atadura, la barca empieza a brincar. Usted empieza a alejarse de lo que le detiene, de la obra del diablo, de la mentira del diablo, de la tibieza espiritual, y empieza
empieza a bogar mar adentro con la presencia de Dios. Y lo que Dios le va a dar, dice que con Dios el que no recoge desparrama. Yo dije que con Dios el que no recoge desparrama. Solo Dios multiplica lo que no hay nada por mucho. Y mire, esta persona, este Simón Pedro, ya no necesitó solito, porque su barca estaba así, pero hundiéndose de tanta bendición, de tanta provisión por la palabra de Dios, que tuvo que llamar otras barcas para que le ayuden. No solo usted va a salir bendecido, no solo usted va a salir cambiado, no solo usted va a lograr lo que anhela, sino usted va a alterar a los que están a su alrededor. Porque con Dios el que no recoge, desparrama. Santo Señor. Pero usted decide. Un pequeño cambio de fe trae una gran bendición. Todo empezó cuando Pedrito cortó la soga de la barca que le detenía. Dejó de estar frustrado, caído, teniéndose pena. Y recuerde, ni el diablo le tiene pena, y ni Dios le tiene pena. Dios le tiene misericordia. El diablo ni el diablo le tiene pena, porque si le tuviera pena no le hiciera lo que le hace. Sáquese ese chamuco de la pena y de autoconmiseración. Yo pobrecito soy, no, nada que ver. Eso no es de un hijo de Dios. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Le hicieron señas de los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundía. Ya no se va a hundir en sus problemas, se va a hundir en la bendición de Dios, con la presencia de Dios, en el propósito de Dios. Recuerde que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. Pero aún cuando le pone sobre lo mucho es con propósito, porque si usted recibió de gracia, está llamado a dar de gracia. No convierta la bendición en maldición. ¿Qué más dice la palabra de Dios? 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos aún solo sintiendo la presencia de Dios indignos? ¿Cuántas veces Dios hace cosas sobrenaturales y maravillosas que nosotros mismos orábamos, pero estábamos: ¿será que se cumple? Ojalá se cumpla. Y Dios, ¡pum!, hecho está. Nos sentimos indignos. Pero estos encuentros, estas experiencias con Dios lo transforman y lo marcan para bogar mar adentro. Y dice: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Por más bendición, por más recurso, por más todo lo que Dios le dé, se humilde. Reconozca que usted sin Dios no es nada, y que aun cuando Dios le dé lo mucho y lo abundante, reconozca que sin Dios no es nada. No empiece a depender de la bendición, de la provisión y de la añadidura de Dios, porque ciertamente cuando usted se aleje de Dios, el diablo va a ver cómo conducir nuevamente su barca a que esté atada, atorada, atrapada en una orilla. Nunca deje de depender de Dios por la bendición. Dice, versículo 9: porque la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Que estas experiencias lo marquen para avanzar, crecer y caminar en el propósito de Dios, solo en el de Dios. Versículo 10 continuando: pero Jesús dijo a Simón: no temas, no temas. Cuando muchas veces nos exponemos a lo grande de Dios, nos da temor porque decimos: ¿cómo será? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Será que lo puedo? ¿Será que no puedo? ¿Será que sí puedo? ¿Será que sí? ¿Será que no? No temas,
Porque la presencia de Dios manifiesta y revelada a usted le trae cambios. Él ya no solo iba a ser pescador de peces. Le dijo, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. No temas si no has ido al colegio, a la escuela, a la universidad. No temas si no sabes hablar. No temas si no sabes cantar. No temas si no sabes evangelizar. No temas si no sabes cómo hacer una obra. No temas. Yo soy el que transformo. Yo soy el que te capacito. No temas. Vas a ser pescador de hombres, no importa. Yo te transformo, yo te cambio, yo te ayudo. Dice en el versículo 11, y con esto concluyo. Y cuando trajeron a tierra todas las que, ¿qué hicieron? ¿Le qué? ¿Le qué? ¿Todos? ¿Le qué? Amén. Usted tiene que seguir a Dios, no seguir la provisión. Usted tiene que seguir día a día en oración, en obediencia, en fe, en santidad, en espiritualidad, en vida congregacional. A Dios, no la bendición. Usted decide, tú decides. ¿Quieres seguir atorado en la orilla? Dios no lo va a forzar. Pero si usted quiere ir y bogar mar adentro, navegar en su presencia, en su bendición, en su plan de vida, usted decide. Dios quiere y Dios puede. Amén. Usted quiere, tú decides. Amén. A su nombre. Amén. Vamos a poner